Masejet Ketubot, Dafnun Haet Amud Aleph 58. Pero comenzamos las últimas 5 líneas del Daf anterior. Estábamos viendo en el Daf anterior una mujer que está comprometida únicamente, no casada. Mi deoraitá, según la Torá, si el hombre es un Cohen, ella ya puede empezar a comer terumá. Sin embargo, Jajamín vinieron y dijeron que mejor no. ¿Sí? La pregunta es ¿por qué? Dimos una razón ayer que la dijo Ula, que es la siguiente. Que es porque ya que cuando está comprometida todavía está la mujer viviendo en casa de sus padres, entonces si el hombre le da terumá a ella puede ser que se lleve la copa de vino, la terumá a casa de sus padres y le da a sus padres y sus hermanos de comer, lo cual está terminantemente prohibido porque no son kohanim. Por eso dijeron que mientras que está comprometido, Jajamín dijeron de que no puede comer terumá. Esa es la primera razón que vimos en el daf anterior. La Gemara a continuación trae una segunda razón. Dice la Gemara, Shmuel barra Biudá Amar, Mishum Simpón. ¿Sabes por qué mi de Rabbanán, una mujer que está comprometida no debe comer terumá? Porque puede ser, te voy a explicar, dice la Gemara, puede ser de que el hatán, el novio, después de que se case con ella, después del matrimonio, encuentre un defecto en ella, un defecto serio, el cual causa que si él no lo sabía, que fue como un engaño, que le escondieron eso, y por lo tanto todo el kiddushin es mekahtaut, fue de manera equívoca y por lo tanto se anula. Y si es así, entonces sale que todo lo que comió hasta ahorita se anula retroactivamente. Entonces todo lo que comió hasta ahorita la mujer terumá fue de manera prohibida, porque el kiddushin todo se anula retroactivamente. Entonces ya que todavía no están casados y puede ser que tenga un defecto, puede ser que se le encuentre un defecto a la mujer, el cual anula retroactivamente el matrimonio, el kiddushin, mejor dicho, por eso decimos que mejor no coma terumá, no vaya a ser que se le encuentre un defecto, se anule retroactivamente y sale que comió terumá sin estar, y al final va a salir que comió terumá sin estar comprometida porque se anuló retroactivamente. Eso se llama simpón, por simpón. Así dice Rashmuel bar Viuda. Pregúntale a Marayajik, Shinjizale Jupablo Nibarana, me dicen así es así. Entonces, no nada más en el caso que está comprometida, también en el caso que se casó y aún no han tenido relaciones todavía, no cohabitaron aún. También debería ser que no puede comer terumá, ¿por qué? Por simpón, porque todavía no sabe si tiene un defecto ella o no, porque no tuvo relaciones con ella. Y también deberíamos sospechar que puede ser que tenga un defecto es mekahtaud, se anule todo retroactivamente. Sí, la halajá es que después de la jupá no hay ningún problema si puede comer. Dice antes de casarse, aunque no cohabitaron después de casarse, pero antes de hacer la jupá, el hombre siempre verifica en general si el cuerpo de ella tiene un defecto o no, y por lo tanto no tenemos por qué sospechar que lo tenga y se anule el kiddushin retroactivamente. Pregúntale a Mara, Israel mishum simpón. Dice la Gemara, según esto que tú me sospechas y me dices que puede ser que se encuentre un defecto y por lo tanto se anule retroactivamente lo que se hizo en este caso el kiddushin, dice, entonces tengo una pregunta, ¿qué pasa un esclavo de un Cohen que se lo compró a un Israel? ¿Sí? Un esclavo de un Cohen que ahorita pertenece a un Cohen que se lo compró a un Israel. Dice la Gemara, la regla es que normalmente el esclavo puede comer ¿qué? Terumá. Dice la Gemara, pero no debería comer terumá porque puede ser que el esclavo tenga un defecto y si el esclavo tiene un defecto se anula la compra y venta. Si se anula la compra y venta, entonces ¿qué pasa? Retroactivamente no está comprado del Cohen y si retroactivamente no está comprado del Cohen no podía comer terumá. Entonces ¿por qué en ese caso tú me permites que coma terumá? Se llama Simpón Babadim Leika, porque veía Barai Akahazile, veía de Gavailim Lejaka Baile, Baseter lo Expatle, Nimtza Ganav Okubiusus y Gio, Maika, ¿qué vamos a decir? Listime Zuyan o Muhtabla Malhuta, no, Kalaitleu, dice la Gemara, no existe la sospecha de que el esclavo tenga un defecto, porque ¿dónde va a tener el defecto? Si el defecto lo tiene externo y es visible, tú lo puedes ver antes de comprarlo. Y si no lo vio es porque no tiene defecto. Si lo tiene interno y no es visible, pues ¿qué te importa respecto a un esclavo si tiene un defecto interno? ¿Tú para qué compras un esclavo? Para que trabaje. ¿Qué te importa si tiene un defecto en su cuerpo interno? No te molesta. Si trabaja bien, trabaja bien. Si no pasa nada. Y por otro lado, si me dices que el defecto es de que al final es un ladrón o una persona, un secuestrador, y ese es el defecto que te engañaron, dice la Gemara, ahí tampoco hay problema porque normalmente está mavadim, muchos de los esclavos son así, entonces no es un defecto que tú puedes anular la venta por eso. ¿Cuándo tú puedes anular la venta? Mekahtaut, cuando es algo que no te esperabas y lo encontraste, y aquí es algo que es muy esperable. ¿Será que vas a decir que puede ser que es un defecto, que este esclavo es una persona que está lleno de armas y mata personas, es un asesino? Dice la Gemara, o que tiene un problema con el reinado y quieren matarlo, quieren hacer algo así, dice la Gemara, y ese es un defecto. Dice la Gemara, ese tipo de defecto, que es un defecto tan grande, tiene una voz por delante que él siempre lo dice, siempre el chisme sale, y por lo tanto, si no hay chisme, porque no es así, entonces no te preocupes, por eso no hay problema de sospecha que se le encuentre un defecto al esclavo de un Cohen y se le anule retroactivamente la compra y venta, porque no tiene por qué pasar algo así. Muy bien, ahorita viene la Gemara y pregunta, Mihdi, ben lemar o ben lemar lo ajla, mai benayu, ika benayu kibel, otra diferencia, masar vehalaj. Dice la Gemara, como mencionamos entonces total de 2 razones por qué
mi de Rabbanán. Otra vez, mi doraitá, una mujer que está comprometida sí puede comer teruma. Sí puede comer teruma. Una mujer que está comprometida con un Cohen. Inclusive que solo está comprometida puede comer teruma. Jajamín dijeron que mientras que esté comprometida no debe comer. ¿Por qué? Dimos dos razones. Una que mencionamos en la introducción de la clase, que es la que mencionamos en el DAF anterior, en la clase anterior, mejor dicho, que es la de Ula, que es ¿por qué? Porque puede ser que agarre esa teruma. Si tú le das mientras que está comprometida, vive con sus padres, puede ser que la agarre y le dé a quién? A sus padres. Y mencionamos hoy otra razón que es la de Shmuel Bar Biudá, que dice que puede ser que encuentres un defecto y retroactivamente se le un kiddushin y todo lo que comió de teruma sale que lo comió de manera inválida. Dice, ¿qué importa? Según ambas opiniones no come. ¿Cuál es la diferencia lógica entre los dos? Dice la diferencia va a ser en los siguientes casos. ¿Qué pasa si el novio viene y dice, yo me quiero comprometer con ella, inclusive que tenga un defecto físico, el cual normalmente lo anula? El kiddushin, aquí él dice, aunque lo tenga, yo quiero estar con ella. Entonces, en este caso, no puede anular el kiddushin. Entonces, si es, según la opinión de Rav Shmuel Bar Biudá, que su sospecha es que encuentra un defecto y se anula el kiddushin, aquí él está anuente, o él dijo que está dispuesto, entonces no puede anular. Sin embargo, si es por la razón de Ula, sí vamos a tener problema, porque puede ser que todavía la teruma se le da a quién? A sus familiares. Otra diferencia es en un caso que el papá ya le dio a su hija ya la sacó de la casa, ya se la pasó a los mensajeros para que la lleven a la jupá. Entonces, en ese caso está todavía comprometida, pero ya no está más en casa de la familia ya no está más en casa de su familia. Entonces, según la explicación de Ula, que es porque puede ser que le da a su familia, ya no es familia. Pues, es familia, pero no le va a dar a la familia porque ya no está con ellas. Sin embargo, si es por la razón de la Shmuel Bar Biudá, que puede ser que encuentre un defecto, todavía existe esa posibilidad y no debe comer teruma. Dice la Gemara lo siguiente: Rabbi Tarfon Omer notrim lahakol teruma bejule. Vimos en la Mishnah qué pasa una mujer. Vimos en la Mishnah un segundito. Sí, ¿cuánto le puede dar un Cohen a su esposa teruma? Si en caso que llegó el tiempo y no se casaron, ¿no? El Cohen que tiene no a su esposa, su comprometida, que le da teruma, ¿cuánto le puede dar teruma? Rabbi Tarfon dice que tiene obligación de alimentarla. ¿Sí? Cuando llegó el tiempo y no se han casado, tiene obligación de alimentarla, como vimos según Mishnah Rishoná. Según Rabbi Tarfon, puede darla puro teruma. Pero ella tiene que cuidarla, que lo cuide, que cuide la teruma con tara. Pero cuando ya esté nida y demás, tiene que venderla para poder comprar otro julín, pues que se encargue de venderla y la compre otro julín. Pero el Cohen puede venir y decirle, le doy todo ¿qué? ¿Puro qué? Puro teruma. Sin embargo, Rabbi Akiva dice no, justamente para que no se complique en vender y con el dinero comprar otra cosa que sea julín, entonces tienes que darle mitad julín y mitad teruma. Sí, pero de todas maneras, según Rabbi Tarfon, puedes darle sin problema todo con teruma. ¿Sí? El Cohen puede darle todo con teruma, aunque ya se tiene que encargar de dos cosas. Una, de estar siempre pura, y dos, que cuando está impura, tiene que encargarse de vender y con ese dinero comprar ¿qué? Julín. Dice la Gemara Amara Valle Mahloket de Bat Cohen le Cohen. Alebat Israel le Cohen, dibrá col mechza Julín o mechza teruma. Dice la Gemara, toda esta discusión que hay es únicamente cuando es la hija de un Cohen que está comprometida con un Cohen. O sea, hija de un hombre Cohen, comprometida con un hombre Cohen. Que ahí en ese caso ya está acostumbrada a comer teruma en casa de sus padres, porque ya es Cohen, y está acostumbrada, cuando ella está impura, ¿qué hace ella? Vende la teruma, y con eso, con el dinero, compra julín. Está acostumbrada a eso, y por eso Rabbi Tarfon dice que le puede dar full teruma, le puede dar todo teruma. Sin embargo, si es una hija de un Israel que no está acostumbrada a estas vueltas, según todos, también según Rabbi Tarfon, no puedes darle full teruma, sino tienes que darle mitad teruma y mitad julín. Otra límite más para esta discusión, dice Abiyah, y toda la discusión es en una mujer que está comprometida, una hija de un Cohen que está comprometida con un Cohen, que está todavía en casas de ¿quién? De sus padres. Y por lo tanto, ya que está con sus padres, el momento que llega con la nidá y se impurifica, ¿quién le va a ayudar a vender las cosas? Su padre, porque está en casa de su padre. Ahí es cuando dice Rabbi Tarfon que le puede dar full teruma, le puede dar todo teruma y que, ya que ella está acostumbrada, porque es hija de Cohen y está comprometida y vive en casa de sus papás, el papá puede vendérsela por ella. Pero si ya está casada, si en dado caso que ya está casada y el esposo no está con él, ¿sí? En este caso, también según Rabbi Tarfon no puede darle full teruma. ¿Por qué? Porque no es bonito de que ella esté vendiendo a ella la terumá. No le eche el paquete a ella, hay que echárselo a un hombre. Entonces, si está con su papá, el papá lo hace, pero si ya está casada, ya no está con su papá. Y tú no estás con él, el esposo no está con él, entonces no puedes hacer. Entonces, en este caso tienes que darle mitad de julín y mitad de terumá. Dice la Gemara, Rabbi Tarfon no timla terumá,
Dice la Gemara trae una baraitá que básicamente se encuentran estos dos límites también. ¿Qué dice la baraitá? Rabbi Tarfon Omer notrim la hakol terumá. Rabbi Tarfon dice que se le da full terumá. Rabbi Akiva Omer mechza julin u mechza terumá. Rabbi Akiva dice que se le da mitad de julin y mitad de terumá. Y explica la baraitá. Mamet varía morim bebat kohen le kohen o albat sale de kohen dirá kol mechza julin u mechza terumá. Mamet no morim bebat saben dirá kol mechza julin u mechza terumá. Y explica la Gemara que el majlok entre Rabbi Akiva y Rabbi Tarfon es únicamente cuando es hija de kohen con kohen y cuando es comprometida y no casada, como los dos límites que dijimos. Y la Baraitá sigue trayendo otra tercera opinión. ¿Sí? O sea, hasta ahorita tenemos la primera opinión que es Rabbi Tarfon, que le da ¿qué? Full terumá. Y con eso se encarga. Rabbi Akiva dice que ¿qué? Mitad terumá y mitad julín. Tercera opinión, Rabbi Yehuda ben Betera Omer, no tiene una sheteya dos el terumá, veajach el julín. Dice Rabbi Yehuda, tienes que darle por lo menos un tercio de julín. O sea, no es necesario que le des mitad, tienes que darle mínimo un tercio de julín. O sea, puedes darle un tercio de julín y 2 tercios de terumá. Cuarta opinión, Rabbi Yehuda Omer, no ten la kol terumá veji mojeret velokajat bedamim jolim. Rabbi Yehuda opina que le puedes dar todo terumá, aparentemente como la primera opinión Rabbi Tarfon, y con eso ella lo vende y compra ¿qué? Y compra ¿qué? Julim. ¿Te acuerdas la diferencia de Rabbi Tarfon y él? Explico de una vez. Rabbi Tarfon opina que por decir, si para un mes necesitas 5 kilos de frutas, ¿sí? Rabbi Tarfon dice, dale esos 5 kilos de frutas en terumá y que ella lo venda. Y con ese dinero compra ¿qué? Jurín. Ahorita con ese dinero no va a poder comprar 5 kilos de fruta. ¿Va a poder comprar cuánto? 4, porque siempre la terumá es más barata que el julín. Sí, porque siempre terumá hay más en el mercado. Y hay menos personas, menos demanda. Entonces, según Rabbi Tarfon, sale que ella va a vender, tú le tienes que dar lo necesario para comer, 5, ¿sí? Y ella lo va a vender y va a comprar ¿cuánto? Un poquito menos de lo necesario. ¿Cuánto? 4 va a comprar. Sin embargo, Rabbi Yehuda, esta cuarta opinión, dice, no. Tienes que darle un poquito más de julín, para que pueda tener... pues tienes que dar un poquito más de terumá, para que cuando lo venda, tenga lo normal, lo necesario para julín. Y por último, la quinta opinión, parecida, Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, kol makom shuzkara terumá no tiene la kiflaim bejulín. Tienes que darle el doble de terumá. ¿Por qué? Porque él opina que no es suficiente darle un poquito más para que reciba lo normal, un poquito más de terumá para que reciba lo normal de julín. Tienes que darle el doble para que se le facilite mucho más la venta. ¿Sí? O sea, es muy parecido a Rabbi Tarfon, que todo es terumá, muy parecido a la opinión de antes, pero tiene que darle mucho más. Mai benayu y benayu dirja. ¿Cuál es la diferencia entre la cuarta y la quinta opinión? Tirja, el esfuerzo que hay que hacer para vender. Según la cuarta opinión, hay que hacer un esfuerzo. Según la quinta opinión, como de por sí le hace el doble, lo va a vender mucho más barato, lo va a rematar mucho más barato y se le va a vender mucho más fácil. Esas son las opiniones que hay respecto a eso. Sigue diciendo la Gemara, Hayavam eno mahil bitrumama y tama kinan kaspa marhamana behai kinan de ajibu. Vimos que el Yavam, si es Cohen, no tiene el derecho de darle de comer a la Yevamá si aún no ha hecho Yibum Terumá. Dice la Gemara, ¿por qué? Porque en la Torah está escrito Kinyan Kaspó, que tiene que ser alguien que tú adquiriste con dinero, y eso significa una mujer comprometida con un hombre que fue adquirida por dinero, pero Yavam es Kinyan ¿de quién? Del hermano, del difunto, todavía no de uno. Por lo tanto, Yavam no aplica que come Terumá, mi de Oraitá. Está escrito en la Torah que para que pueda comer Terumá la mujer, Kinyan Kaspó. Tiene que ser alguien que fue adquirida. Y aquí esta mujer, Yevamá, todavía no había nada con el Yavam. ¿Con quién era? Con el hermano el Yavam. No es Kinyan Kaspó de él, por lo tanto no come teruma. Sigue diciendo la Gemara, hasta Shisha Hodashim, Bifnei Habal. Hasta Bifnei Habal, amártelo Bifnei Yavam y vaya, Zo ben tzarich lomar zo katani. En la Mishnah vimos 3 casos. Vimos qué pasa si estuvo 6 meses con el esposo. Después se murió, no el esposo, el comprometido. Después se murió el comprometido y le cayó el hermano del comprometido. ¿Sí? Y estuvo 6 meses con él. ¿Quién es el hermano del comprometido? El Yavam, ¿sí? Ese es el primer caso. Segundo caso, ¿qué pasa si estuvo casi un año entero? Ayer habíamos explicado, ¿cuánto es lo que se le da a una mujer para casarse? ¿Cuánto tiempo? 12 meses, ¿sí? ¿Qué pasa si estuvo 6 meses con el esposo y 6 meses con el Yavam? Después se murió el esposo, el comprometido, o estuvo casi 12 meses, menos un día, con el comprometido, luego se murió y luego está un día con el Yavam, o casi 12 meses con el Yavam, o mejor dicho, o un día con el comprometido y el resto completo, el año completo casi ¿con quién? Con el Yavam. En todos estos casos, ella no va a comer ¿qué? Teruma. Sí mencionamos en la Mishnah. Dice la Gemara, no entiendo. Si tú me dices, ¿sí? ¿Qué acabamos de decir ahorita? Que el comprometido sí es Kinyan Kaspó. ¿Y el Yavam es Kinyan Kaspó o no es Kinyan Kaspó? No es Kinyan Kaspó. Entonces, hermana, si tú me dices en el segundo caso, que cuando estuvo casi 12 meses ¿con quién? Con el esposo, con el comprometido. Y faltaba un día y falleció. Y después ese día lo pasa con el Yavam, aún así no come terumá, aunque la mayoría del tiempo estuvo ¿con quién?
Con el comprometido que sí debería de comer terumá. Con shiken, entonces en el tercer caso, que solo estuvo un día con el comprometido y estuvo casi 12 meses después con el yavam de que no va a comer terumá. Entonces, ¿cuál es este tercer caso? No es hidush. Sí, en el caso de que la mayoría de tiempo estuvo con el comprometido, ¿sí? Que en ese caso decimos que ¿qué? Que aún así no come terumá. Con shiken, en el caso que la mayoría de tiempo tuvo yavam, que él de por sí no come terumá, con shiken de que no va a comer terumá, que él come menos terumá, con shiken de que no va a poder comer terumá. Dice, no tienes razón, Zoben Zechlomar Zokatani. Muchas veces la Mishnah o la Baraita dice un caso y después te dice otro caso que es más sencillo. O sea, te digo este caso y no si ya te digo este caso, no es necesario decirte el segundo caso y no es necesario decirte el tercer caso porque son menos hidush, el primero es más hidush. Aquí también es así, el segundo es más hidush. ¿Ah? Sí, es una especie. Si me dices este, con shiken que el segundo. Entonces, cuando te digo este, no es necesario decir este, pero te lo digo, muchas veces te lo digo para que esté claras las cosas. Sigue diciendo la Gemara, Zo Mishnah Rishona, Maitama. Amarula veitema Shmuel bar Yehuda mishum simpon. Escuchen bien esto. Dice la Gemara así. Vimos de que si llegó el tiempo del matrimonio y no se casaron, ella puede comer terumá, ¿correcto? Pero así decían al principio. Pero después la Mishnah nos dijo que al final, Jajamim vinieron y dijeron que la mujer no puede comer terumá, inclusive si llegó el tiempo y no se casaron, hasta que se casen de verdad, hasta que haya jupá. Dice la Gemara, ¿qué fue lo que pasó que Jajamim se retractaron y dijeron que si llegó el tiempo y no se casaron, ya no puede comer terumá? ¿Qué pasó al principio? Sí, después no. Dice la Gemara, dice Ula, en nombre, y otros que dicen que Shmuel bar Yehuda lo dice, Mishum Simpón. ¿Qué es Simpón? Porque puede ser que el segundo Betín, cuando se trataron, dijeron, puede ser que encuentren a la mujer un defecto fuerte, que lo cual causa que nunca se lo había dicho a su novio, y causa que se anule, es mekachtaut, engañaron al novio, entonces automáticamente el kitushin que se hizo, ¿qué pasa? Se anula retroactivamente, y por lo tanto decimos que no coma terumá cuando llega la fecha y no se han casado, que no coma terumá, no vaya a ser que le encuentren un defecto y retroactivamente se anuló todo el kitushin y sale que si comió terumá de manera incorrecta, por lo tanto que no coma terumá, inclusive si llegó la fecha y no se casaron. Y la Gemara pregunta lo siguiente: Bishlama leula, kamaita shema mizegula kos bebetavia, o batraita mishum simpon. Ela le Rav Shmuel bar Yehuda, kamaita mishum simpon, o batraita mishum simpon, mai benayu. Y kamenayu bedikat chutz, mar sabar bedikat chutz, sheme bedika, o mar sabar bedikat chutz, la sheme bedika. La Gemara pregunta lo siguiente. Y vamos a aclarar un punto aquí. No hay duda que mientras que está comprometida, midoraita, si está comprometida con un cohen, puede comer terumá. Pero Jajamim dijeron que mientras que está comprometida, ¿puede comer o no puede comer? Jajamim dijeron que no coma. ¿Sí? ¿Y por qué? Vimos dos razones. La de Ula es porque puede ser que agarre la comida y se le da a su familiar. Y la de Shmuel bar Yehuda es porque puede ser que encuentren un defecto y retroactivamente se anule el kitushin. Perfecto. Eso mientras que está comprometida. Ahorita, cuando ya llegó la fecha en casarse y no se casó, en ese caso también todos opinamos después que se retractaron los jajamín, decimos que ¿qué? Decimos que después de que no hace falta. Después que se retractó otra vez, después de que llega la fecha y no se casaron, después de lo que jajamín se retractaron, decimos que ¿qué? Decimos de que ya tampoco no hay teruma. ¿Por qué? Tú me dices en ese caso por simpón. ¿Qué es simpón? Porque puede ser que le encuentres un defecto. Dice la hermana, no entiendo. Antes de que se retractaron, según la opinión de Ula me cuadra perfectamente. Ula decía que antes de que se retractaron, la razón que no se puede comer mientras que están comprometidas es ¿por qué? Porque puede ser que le da a las familiares, ¿sí? Y por otro lado, cuando ya llegó el tiempo y cuando llegó el tiempo y no se casaron, entiendo por qué cuando llegó el tiempo y no se casaron, entiendo por qué sí se le da teruma antes de que se retractaron, porque en ese caso ya se le pone una casa diferente, ya no está junto con su familia. Pero dice la Gemara, pero según Rav Shmuel bar Yehuda, que dice que la razón que mientras que están comprometidas no se le da teruma es porque puede ser porque se sospecha que se le encuentre un defecto. Dice la Gemara, entonces esa misma razón la tienes después del matrimonio, que sospecha que después de que llega el día del matrimonio no se casa. Entonces, ¿por qué? Siendo que tú estás de acuerdo con esta misma razón de simpón, de que puede ser que le encuentre un defecto, ¿por qué me dices que mientras que está comprometida no se puede, pero una vez que ya llegó el tiempo de casarse y no se casaron, ahí sí se va a poder, antes de que se retractaron? ¿Por qué? Si es la misma razón para ambos casos, debería ser prohibido en los dos de una vez. Entonces, ¿cómo puede ser que hubo una época que estaba prohibido comer mientras que estaba comprometida y cuando llega el tiempo sí puede comer? Cuando llega el tiempo del matrimonio sí puede comer. Si la razón del compromiso, de la razón de la prohibición del compromiso aplica también para cuando llega el tiempo y no se casan. Entonces, ¿cómo puede ser que antes se retractaron? Había esa diferencia. Dice la Gemara, te voy a decir por qué. También podemos decir que según Rav Shmuel bar Yehuda, efectivamente la razón es que puede ser de que se le encuentre un defecto, simpón, ¿sí? Y por eso está prohibido mientras que están comprometidos. Pero aún así, antes de que se retractaron Jajamim, decían que si llegaba el tiempo y no se casaban,
¿sí? En ese caso, sí puede dar y no sospechamos que le encuentre un defecto y se rompa retroactivamente, se disuelva retroactivamente el Kiddushin. ¿Sabes por qué? Porque cuando llega el tiempo en Nisuin y no se casan, ¿cuál es la obligación del hombre? De darle de comer, ¿sí? El hombre no va a darle de comer si no se le hizo una verificación general que no tenga ningún defecto. Lo que se hacía en esos momentos, cuando llegaba la fecha del matrimonio y no se casaban, que ahí el hombre tiene una obligación de sacar dinero de su bolsillo para darle a su alimento, que puede ser también terumá, pero tiene una obligación de gastar, se mandaba a la familia para que la familia le haga una inspección general para ver si tiene un defecto o no. Entonces, No en la fecha del compromiso, en la fecha. exactamente, en la fecha del matrimonio, porque en la fecha del compromiso todavía no tiene que pagar nada, ¿sí? Entonces, ¿cuándo tiene que gastar de su matrimonio? Entonces, ahí decimos que hay una verificación general. Por lo tanto, entonces, una opinión dice que la primera opinión antes de que se retractaron decía, ¿sabes qué? Si ya llegó la fecha, se hizo esa verificación y si no se casaron al final, no tenemos por qué sospechar que se encuentre un defecto, porque ya se hizo esa verificación general. Sin embargo, después se retractaron y dijeron, no, como es muy general, puede ser de que no verificaron bien el defecto que hay y por lo tanto decimos que sí puede haber ese defecto y si hay ese defecto, anular retroactivamente, por lo tanto, también después de que llegó el tiempo y no se casaron, no puede comer teruma. Pero todo está en ronda y en alrededor de esta razón de Simpón, según la opinión de Rashmuel Bar Yehuda. Seguimos. Dice la Mishnah lo siguiente: Amagdish ma'aseh de ishto, harezo osa ve'ochelet. Sin embargo, Hamotar, Rabbi Meir Omer, Hekdesh, Rabbi Yohanan Sandelar Omer, Julin. Escuchen bien esto. Una pequeña introducción. Nosotros ya vimos anteriormente que el hombre tiene una obligación de alimentar a su esposa y por otro lado la esposa tiene una obligación de darle al hombre el sueldo, el salario que ella hace por su trabajo. Sí, o sea, la Torah obligó al esposo darle alimentos a la esposa y la esposa tiene que darle, ¿qué cosa? El salario a él. O sea, una por otra. Por un lado, aseguramos de que la mujer tenga alimentos y por otro lado, aseguramos de que en vez de eso, el esposo tenga el salario. ¿Sí? Ahorita, ¿qué pasa? Un hombre que viene y dice, quiere hacer hekdesh, quiere consagrar el salario de su esposa. ¿Puede o no puede? Dice la Mishnah, como la mujer tiene que, o sea, ¿por qué el hombre por qué estamos hablando de eso? Porque el hombre en verdad sí podría haber consagrado algo así, ¿por qué? Porque ¿a quién pertenece el salario de su esposa? A él. Si el hombre viene y dice, quiero hacer ekdesh, a magdish ma'aseh de ishto, ekdesh, quiero hacer ekdesh al trabajo de mi esposa, ¿sí? Y dice, areni magdish me'ata kol ma shetarviach ishti al ma'aseh, ¿sirve o no sirve? Dice la Gemara, no sirve, puede seguir sin problema ella haciendo su trabajo y comiendo de su propio trabajo y no recae este ekdesh y por lo tanto ella puede seguir haciendo su trabajo y comer de su trabajo, porque no recae el ekdesh. ¿Ok? Vamos a explicar por qué no recae, vamos a ver después. Ahorita, más adelante, otra introducción más adelante vamos a ver de que la mujer tiene que, por lo que Jajamín dijeron que el hombre tiene una obligación de alimentarla, la mujer tiene que hacer un trabajo limitado, por decir de 5 selaim, ¿sí? Un trabajo de tanto mínimo al mes, para que pueda recuperar el alimento que el esposo le está dando. Y aparte de eso, si el esposo quiere, significa que si el esposo alimenta a la mujer, si él tiene el derecho de su salario de 5 selaim, de una cantidad específica, un límite. Si quiere tener el motar, quiere tener también el extra, en caso de que la mujer es muy rápida y trabaja mucho, tiene que darle aparte de eso una maá más para sus gastos. Aparte de darle alimentos, el hombre tiene que darle una maá, un dinero adicional, y cuando le da eso, todo lo que gana la esposa, no sin límite, decimos que va para ¿quién? Para el esposo. Entonces, si le da nada más alimento, entonces ahí le da ¿cuánto? Hay un límite de la esposa que va para él. ¿Sí? Nada, 5 selaim, por decir. Pero si le da aparte de eso, también el hombre, aparte de alimentar, le da otra más para sus gastos, ahí todo lo que gana la esposa decimos que va para el hombre. La Mishnah viene y dice, ¿qué pasa si el hombre viene y consagra para el ekdesh, para el bet hamikdash, no la parte básica del límite que tiene ella en dar los 5 selaim, en el ejemplo que dimos antes, sino él viene y consagra el extra lo consagra. El extra del trabajo que mi esposa hace, que no tiene que es, o sea, no la base, como dijimos, cuando le da solo alimento, la mujer tiene una obligación de darle 5 selaim al hombre. Sí, vamos a ver más adelante en página Samech Dalet Amud Bet. Sí, y el extra es lo que va por encima de los 5 selaim. Entonces, en el caso de que el hombre le da, no nada más mezonot, sino también le da una moneda más, entonces en ese caso, la mujer tiene que darle la base, los 5 más el extra que hace. ¿Qué pasa? Acabamos de decir que si el hombre consagró la base, no que recayó, así dijimos antes. ¿Qué pasa si consagra para Ekdesh qué?
El extra ese, ¿sirve o no sirve? Dice la hermana Rabbi Meir, dice que sí sirve. Y Rabbi Yohanan dice que no sirve, que sigue Julín. ¿Por qué? ¿Qué es el majloc entre ellos? Vamos a ver en la Gemara. Dice la Gemara, Amar Rabuna Amar Rabbi Yeholai Shalom le bala en veniosa. Dice Rabuna en nombre de Rab, como mencionamos, el Jajamín dijeron que el mezonot, que el hombre tiene una obligación de dar mezonot a la mujer, y en vez de eso la mujer tiene que darle el maaseh yadea, el trabajo, el salario al hombre. ¿Sí? Dice la Gemara, la mujer tiene la potestad de venir y decir, ¿sabes qué? Decirle a su esposo, no quiero que me alimentes y por ende mi trabajo va a ser mío, no te hago yo el trabajo para ti. O sea, que la mujer tiene la potestad de cerrar ese grifo, de cortar eso. Dice la Gemara, significa casabar, quitaquín un rabbanán mezonea aikar, vumacea de amishumeva, de ambra, dice la Gemara, aparentemente Rabuná en nombre de Rab opina de que la razón que la mujer tiene el derecho de cerrar ese grifo es porque él opina que en verdad todo lo que hicieron Jajamim esta vuelta es a favor de la mujer. O sea, lo principal que Jajamim querían que es que la mujer esté alimentada, que reciba el alimento. Y ya que dijeron que ella va a recibir el alimento del esposo, dijeron, ¿sabes qué? Para que el esposo no se ponga furioso, que el salario vaya para quién, para el esposo. Pero ya que todo fue hecho para quién, por el bien de ella, si ella viene y dice, no me interesa y quiero yo quedarme con mi salario, por eso le decimos tiene toda la potestad. O sea, sí, toda esta tacaná, sí es a favor del hombre, entonces ella no tiene el derecho de decir no quiero. Pero si es a favor de ella, sí tiene el derecho. Entonces Rabuná, en nombre de Rab, que dijo que ella sí puede venir y decir, no quiero que me alimentes, si yo me quedo con mi salario, significa que toda esta tacaná va a favor de quién, es a favor de ella y por eso ella tiene la potestad de cerrar el grifo de decir no quiero más. La Gemara pregunta sobre esto. Meiti betiknu mezonot tahat maaseyadea. Ey maaseyadea tahat mezonot. Dice la Gemara pregunta en una vareta que dice que Jajamim obligaron el mezonot ¿por qué obligaron que el hombre le dé mezonot a la mujer? Porque obligaron que la mujer le dé el salario a él. Significa que ¿qué viene primero? ¿Cuál fue la primera obligación? Que ella le dé el salario a él. Entonces la tacaná fue ¿para quién? Para él. Dice, tienes que arreglar y decir no. En verdad tienes que decir que hicieron maaseyadea, obligaron el maaseyadea que ella se lo dé a él por el mezonot. O sea que lo primero fue el mezonot, el alimento. ¿Quién le da el alimento a quién? Él a ella, o sea que es algo para bien para ella. Dice la Gemara, leima mesayale. Aparentemente tengo una prueba en nuestra Mishnah a favor de Rab. Hamagdish maaseh de ishto. Harei yosa veochelet maila benizonet. Lo be'ena nizonet. Y be'ena nizonet maile membra. Afiru le manda a María Jolar no maleved aseimi ben nizalha. Anemili ben eved kenani de lo que ti beimach. Avaleved ibri dichtiv beimach. Lo bechoshiken ishto. Dice la Gemara, te voy a traer una prueba. En nuestra Mishnah está escrito qué pasa a un hombre que consagra el salario básico, no el extra, el básico, para el Ekdesh. El caso de nuestra Mishnah, ¿sí? ¿Recae el Ekdesh o no recae el Ekdesh? El básico, los cinco de esos selaim no recaen. Según todos no recaen, ¿sí? Y por lo tanto, ella puede seguir trabajando y comer de eso porque no recae el Ekdesh. Dice la Gemara, aparentemente estamos hablando en un caso de que su esposo tiene suficiente dinero y sí le está alimentando a ella y quiere alimentarla a ella. Y aún así dice que ella puede sin problema seguir comiendo de eso y decir que no quiere comer. O sea, la Mishnah dice otra vez que en ese caso el Ekdesh no recae, por lo tanto ella puede seguir trabajando y ese dinero lo puede usar para que ella misma coma. Dice, ¿en qué caso estamos hablando? En un caso que el esposo quiere, aparentemente podemos decir que estamos hablando en un caso que el esposo tiene dinero para mantenerla, quiere mantenerla y ella dice, no, yo quiero mi salario y quiero yo comer de mi salario. Vemos que la mujer tiene el derecho de cerrar ese grifo. Significa que está a favor de quién esta tacaná, a favor de ella. Dice la Gemara, no hay prueba. Puede ser que nuestra Mishnah está hablando en un caso, una mujer que no está siendo alimentada por el esposo porque el esposo no quiere darle, no tiene voluntad de darle, porque no tiene, por lo que sea, pero no quiere darle. Y por lo tanto, en ese caso, no hay de otra, ella dice, ¿sabes qué? Yo voy a entonces alimentarme mi salario. Pero puede ser de que en verdad, si el esposo hubiese sido rico y quiere alimentarla, puede ser que ella no tiene el derecho de cerrar el grifo. Entonces no hay prueba en la Mishnah. Dice la pronunciación, si nuestra Mishnah está hablando en un caso de que no está siendo alimentada, obviamente de que el esposo no va a poder. ¿Qué nos dice la Mishnah? La Mishnah nos dice que el esposo no puede hacer ekdesh sus maaseyadea. ¿Sí? Dice, si tú me acabas de decir que estamos hablando de un caso que la mujer no está siendo alimentada, ¿por qué vas a pensar de que el esposo sí va a poder hacerle ekdesh a sus maaseyadea? No kolshiken, claro de que no va a poder hacerle ekdesh a sus maaseyadea. ¿Por qué? Porque también si un jefe, un patrón le puede decir a su esclavo, trabaja para mí y no te alimento, eso es un evet kenani, pero un evet ibrí, que está escrito imaj, que tienes que mantenerlo, no puedes decirle, trabaja conmigo y no te alimento. Si trabaja contigo tienes que alimentarlo. Y si un evet ibrí no puede hacer eso, kolshiken que con su esposa no va a poder hacer eso. Dice la Gemara, entonces no entiendo cuál es el hitush que tú me dices, que está hablando en un caso de que está hablando en un caso de
que no está alimentando, y por eso, ya que no está alimentando el esposo a la esposa, entonces ella puede decir, ¿sabes qué? Yo trabajo y con el dinero mío yo me alimento. Claro, y en ese caso decimos que ¿qué? Si es que está hablando así, que él no puede venir y consagrar el Maaseh de ella. Claro que no puede consagrar el Maaseh para el Ekdesh. ¿Cómo va a poder hacerlo? No puede consagrarlo porque si no le está alimentando, ¿cómo? No tiene nada para consagrar. Y claro que no le puede decir, no podemos decir que le pertenece a él y que él lo puede consagrar y que ella ahorita siga trabajando y no tiene cómo alimentarse. No existe algo así. Si tú no la estás alimentando, ella trabaja, el dinero es para ella. Entonces, claro que no va a poder consagrar. Entonces, ¿cuál es el hidush? Dice la Gemara Seifet Tzirejle Motar Rabbi Meir Omer Hare Eze Hekdesh Rabbi Yochanan Santelar Omer Julin. Dice la Gemara, te voy a decir, tienes toda la razón, no hay hidush. En verdad aquí no hay hidush en esta primera parte y la razón que dijimos eso es para decirte que en el caso que dio Hekdesh, ¿sí? En el caso de que no le está dando mezonot y por eso no recae el Hekdesh porque no pertenece a ti el hombre, pero aún así, si es el motar, si es el extra, según Rabbi Meir, aunque cuando es la base no recae, cuando es el extra, según Rabbi Meir, sí recae el Hekdesh. Según Rabbi Yochanan Sandelar, decimos de que no recae el Hekdesh. Entonces el Hidush es para decir, la razón que te traje el primer caso es para decirte de que no recae el Hekdesh, no hay Hidush, no hay ninguna novedad en ese caso, pero te lo traje para decirte que en ese caso no recae el Hekdesh, pero en el segundo caso, que es el extra, según Rabbi Meir, sí decimos de que recae el Hekdesh, aunque el esposo no le está dando esa moneda extra para poder adquirir ese extra, que es lo que dijimos que va en vez de ese extra, aún así, según Rabbi Meir, sí recae. Ok, dice la Gemara, upliga de Resh Lakish, de Amar Resh Lakish. O sea, básicamente la Gemara dijo, sí, eso no es un hidush, pero te traje ese primer caso para decirte el hidush de la segunda parte de la Mishnah. Que Rabbi Meir dice que sí es Hekdesh cuando es el extra. Ok, dice la upliga de Resh Lakish, de Amar Resh Lakish, lo teima tama de Rabbi Meir, mishun de kasavar, adam magdish vashelo bala, no tama de Rabbi Meir, mitoch sheachol lekufa le maaseh adea, naaseh que omerla, kichuy ataich le oseem. Dice la Gemara, quiero que sepas que esta opinión de Rab discute con Resh Lakish. ¿Por qué? ¿Qué acaba de decir Resh Lakish otra vez? Resh Lakish, ¿qué acaba de decir? Perdón, ¿qué acaba de decir Rab? Que normalmente Jajamim dicen de que el mezonot es para la mujer y en vez de eso la mujer le da el salario al esposo. ¿Qué dice Rab? Que ella tiene todo el derecho de decir, ¿sabes qué? No me des el mezonot y yo no te doy el salario. ¿Por qué? Porque todo esto es a favor de la mujer. O sea, ¿a quién pertenece todo esto? A la mujer, no al hombre. Dice la hermana, esto va en contra de Resh Lakish, porque Resh Lakish dice, ¿cuál es la razón de Rabbi Meir en nuestra Mishnah que dice que el extra sí se puede consagrar? Dice, no digas que es porque una persona puede consagrar algo que todavía no ha venido al mundo, ¿sí? Que es el extra que todavía no ha venido al mundo. No es por esa razón, sino la razón de Rabbi Meir es porque una persona puede obligar, escúcheme una palabra, obligar a su esposa a trabajar, ¿sí? Si el esposo puede obligar a su esposa a trabajar, significa que ¿qué? Que ella no puede decir, no quiero ahorita alimentar y déjame yo trabajar solo. Si el esposo puede obligar a su esposa, porque ¿a quién le pertenece el trabajo de la esposa? A él. Él lo puede obligar, ¿sí? Y por lo tanto, ya que puede obligar, es como si fuera que las manos pertenecen ¿a quién? Al esposo, y por lo tanto él puede decir, yo consagro estas manos. Normalmente hay una regla que una persona no puede consagrar algo que todavía no ha llegado al mundo. Vamos a ver unos ejemplos más adelante. Por ejemplo, una ganancia que voy a tener en 3, 4, 5, 6 meses. Quiero consagrarla. ¿Recae o no recae? No recae, ¿no? Pero aquí, aunque es una ganancia que va a tener en 1 o 2 meses, pero como las manos pertenecen al hombre, yo estoy consagrando ¿qué? Las manos. ¿Y las manos sí están en el mundo o no están en el mundo? Sí están en el mundo. O sea, así dice Resh Lakish. Pero de todas maneras vemos de Resh Lakish que el Maaseh de a quién pertenece? Al hombre. Y él tiene todo el derecho de obligarla a ella. Significa que no como Rab. Rab dice que no, que mira, si tú le das mezonot, ella te da más edad, pero ella puede venir y decir, ¿sabes qué? No me des mezonot y no te trabajo. O sea, que las manos no me pertenecen a mí, a la mujer y no al hombre. No como Resh Lakish. Dice la Gemara, déjalo amarla. Dice, pero no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque en nuestra Mishnah está escrito que el esposo no le dijo que se consagre en tus manos para el Hekdesh, sino está escrito que se consagren los Maaseh Adea, el salario. Y según la explicación que tú me acabas de decir en Rabbi Meir, ¿por qué tú me dices, Lakish, de que según Rabbi Meir sí recae? ¿Por qué tú me dices que según Resh Lakish, por qué Resh Lakish me dice que según Rabbi Meir sí recae el Hekdesh? Porque es como si fuera que está consagrando ¿qué? Las manos. Pero el lenguaje de la persona que está haciendo el Hekdesh fue ¿cuál es nuestra Mishnah? Que los Maaseh Adea, el salario, el trabajo se ha consagrado. Nunca consagró las manos. Y tú me acabas de decir que consagró las manos. Si no es verdad. Dice la Gemara, ¿qué va de Shemin en el Rabbi Meir? De Amar en la Mutzida Barabalo Batalá. Naasa que omerla y cachuya de Ejlosen. Dice la Gemara, te voy a explicar. Rabbi Meir opina la siguiente regla. No existe una persona que saque algo de su boca en vano. Entonces, si una persona saca de su boca que su salario sea consagrado, eso no puede recaer. ¿Por qué no puede recaer? Porque es algo que todavía no existe en el mundo.
Y si no existe en el mundo, no puede recaer porque no está acá. Pero él sacó de su boca de que sí sea consagrado. Tenemos que explicar que a qué se refiere él que las manos sean consagradas. Entonces, aunque dijo que el salario sea consagrado aunque dijo que el salario sea consagrado, eso no recae porque no ha llegado al mundo. Seguro que decimos que qué fue lo que recae, que seguro se refiere a que las manos. Y por eso, aunque no lo dijo, eso es lo que se refiere. Sigue siendo un poquito más la Gemara. Besabar Rabbi Meir, nada magdish davar shelo bala olam. Beatane omer leishar ad mekudesh leachar shitgayer, leachar shitgairi, leachar shitshachrer, leachar shitshacheri, leachar sheyamut baalech, leachar sheyamut achotech, leachar sheyachlutz laivamech. Rabbi Meir omer mekudeshet. Meha'i in, meha leika le mishmamine. La Gemara pregunta, tú me acabas de decir que según Rabbi Meir, una persona que quiere consagrar algo que todavía no existe en el mundo, sí, no se puede. Y por eso tenemos que decir que se refiere a que consagró las manos. ¿Sí? No es salario que todavía no ha llegado al mundo. Dicen, pero no me cuadra. Porque en la varita está escrito, ¿qué pasa a un hombre que le dice a una mujer, tú vas a ser consagrada para mí para propósitos matrimoniales después de que me convierta, o después de que tú te conviertas al judaísmo, o después de que yo me libere de la esclavitud, o después de que tú te liberes de la esclavitud, o después de que se muera tu esposo? O sea, uno consagra a una mujer cuando está casada, después de que se muere su esposo, pero todavía no se ha muerto, o después de que se muera su hermana, o después de que le hagan jalitza el yavam. En todos estos casos son cosas. Te hago kiddushin con caso de que pase tal y tal cosa, pero todavía no ha pasado, algo a futuro, todavía no existe esa realidad. ¿Sirve o no sirve? Según Rabbi Meir, sirve. Dice la Gemara, vemos que una persona sí puede consagrar para Ekdesh algo que todavía no existe en el mundo, no como dijimos antes. Dice la Gemara, no, lo que me refería a decir antes es que el Rabbi Meir en nuestra Mishnah no hay una prueba, de Rabbi Meir en nuestra Mishnah no hay una prueba de que una persona puede consagrar, no hay una prueba que una persona pueda consagrar algo que no ha llegado al mundo, porque puede ser que la razón es que la persona está consagrando las manos. No hay una prueba, no es que él está en contra de eso, pero de esta baraita efectivamente tenemos una prueba contundente que la primera opina que una persona puede consagrar para propósitos matrimoniales o para Ekdesh algo que todavía no ha llegado al mundo. O sea, repito, lo que dijimos antes que no se puede es que no hay prueba de Rabbi Meir en nuestra Mishnah que se pueda. ¿Por qué? Porque podemos explicar otra explicación de nuestra Mishnah. Pero de esta, efectivamente, sí hay una prueba y efectivamente, según Rabbi Meir, una persona sí puede consagrar para propósitos matrimoniales o para el Ekdesh, para el Bet HaMikdash, algo que todavía no ha llegado al mundo. Baruch Adonai Leolam. Amén. Ve amén.